Sí, realmente esto sería el testimonio de todo cristiano salvo renacido, ¿verdad? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Cristo no murió por sí, para sí, sino por nosotros y para nosotros. Realmente Cristo vertió su sangre en nuestro favor, ¿verdad? Y por eso nosotros ahora por fe decimos, por su sangre somos salvos, por su sangre somos renacidos. Realmente esa canción es realmente nuestro testimonio actualizado totalmente, ¿verdad? Sí, muchas gracias por el coro. Sí, entonces vamos a orar. Oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Por su sangre somos salvos. Por su gran sacrificio hecho en la cruz, hasta morir en la cruz con pena y dolor y con soledad, con gran quebranto de corazón y el cuerpo, derramando toda su sangre y hasta agua. Realmente, Señor, nos rescató de la perdición eterna y del castigo eterno por habernos salvado ya de toda nuestra deuda que fue el pecado nuestro, pasado y presente y futuro. Así que el Padre Santo, después de haber visto la sangre derramada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nos confirmó diciendo por el Espíritu Santo, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más otra ofrenda por el pecado, porque Cristo ya nos canceló total por todo nuestro pecado una vez para siempre. Señor, realmente a los que ya oyen este evangelio tan grande y creen, Señor, da gran privilegio, porque el Espíritu Santo llega en el corazón de creyente, como el día Pentecostés, llegó el Espíritu Santo sobre 120 justos que eran creyentes en la sangre de Cristo. Así que hoy en día, por el evangelio en el cual uno oye y cree, llega el Espíritu Santo. Por eso, Señor, necesitamos aprender cómo ser guiado por el Espíritu Santo día con día para disfrutar todos los frutos que vienen del Espíritu de Dios, Señor. Bendiga, Señor, a todos nuestros invitados, oyentes de nuestro seminario que llevamos esta vez, y bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas nuevos que se levantaron esta vez como siendo renacido, redimido
para que puedan conectarse con la iglesia verdadera y renacida para caminar con la fe en Cristo y también con toda abundancia de vida, Señor. Señor, muchas gracias. Hoy un día más estamos aquí. Enséñenos con su verdad. Muchas gracias, Señor, por todo. Y están algunos enfermos, sánenlos, Señor. Algunos están con dificultad por diferentes problemas de la fe para que puedan orar y también puedan ver cómo se resuelve por nuestro Dios. Y también, Señor, algunos están por conectarse a nuestro seminario y nuestro culto que llevamos. Ayúdenlo para que puedan llegar a tiempo, para que estemos juntos en la bendición derramada por nuestro Señor Jesucristo. Sea glorificado su nombre en el medio de todos nosotros. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15, versículo 1. Vamos a buscar. San Juan, capítulo 15, verso 1. Si yo leo, San Juan, capítulo 15, versículo 1. Se está, entonces yo leo, San Juan, capítulo 15, versículo 1. Yo leo. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los se recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Sí, hasta aquí leímos. Sí, y si en esta semana, ¿verdad? Realmente pasamos con el tiempo tan importante y valioso. Si realmente, legítimamente, si compartimos nosotros, ¿verdad? Si realmente la palabra tal como está escrita en la Biblia. Por eso realmente, y como, ¿verdad? Y oyente de la palabra de Dios yo soy, también como transmisor, nada más, ¿verdad? Transmisor del mensaje de Dios. Si en el medio de todo nosotros Dios estaba sentado, el Dios el que manejaba nuestro seminario y estaba hablando él, ¿verdad? Por medio de su falante, quien soy yo, ¿verdad? Y él habla hacia ustedes y según su escritura, y él, ¿verdad? Convence a usted por fe para salvar a todos ustedes del castigo eterno y de la perdición eterna, limpiando a todos ustedes de sus pecados, ¿verdad? Y realmente hace 2000 años nadie murió sino nuestro Señor Jesucristo. Eres el Creador, eres el Dios, eres el Padre fuerte, eres el consejero y admirable, ¿verdad? Realmente como Isaías capítulo 8 dice, ¿verdad? Realmente el niño que ha nacido o nació ya para nosotros, ¿verdad? Nació hace 2000 años con una misión tan grande, él vino, salvarnos del pecado una vez para siempre.
El Dios es el que salva a nosotros por su manera, no por nuestra manera. ¿Cuál es la equivocación de hoy en día? Muchos judíos y creyentes también, ¿verdad? ¿Cuál es la equivocación grave que pasa? Mucha gente interpreta a Dios como si fuera un ser humano débil, ilimitado y carnal, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo, aunque era el hombre perfecto, ¿verdad? Cuando vino aquí hace 2000 años, pero Él es el Dios perfecto también. Por eso Dios, ¿verdad? Maneja ya con ese tema de la salvación, pero pasando con todo dolor y sufrimiento y pena, soledad y derramamiento de la sangre y menosprecio y también el rechazo de todo querido de nuestro Dios, ¿verdad? Pero Cristo sobre todo, con toda paciencia y sobre toda aflicciones, tribulaciones, ¿verdad? Cristo final cumplió su misión. ¿Cuál era su misión con la cual vino aquí hace 2000 años, nacido y encarnado? Está escrito San Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así nuestro Señor Jesucristo vino por esa misión, la cual es salvar al mundo entero de todos nuestros pecados. San Juan 3:16 también dice, ¿verdad? De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así nuestro Señor Jesucristo vino con gran amor del Padre Santo para dar su vida, para salvar a nosotros, porque la paga del pecado es la muerte. Con nosotros con nuestro pecado morimos o alguien muere por nosotros, pero pagando la deuda que es la muerte final, se viene, ¿verdad? La salvación. Eso se llama remisión o redención, ¿verdad? Cristo no solo salvador, ¿verdad? Sino redentor. ¿Qué significa redentor? Él no se redimió. Él no debería morir porque eres santo, no tiene ningún pecado, nunca cometió pecado, mínimo error ante ante la presencia del Padre. ¿Quién debería morir? Nosotros. Pero Él, como nos amó, no permite que nosotros sufriéramos tanto hasta la muerte, ni verdad que permite que vayamos al fuego por nuestro pecado. Por lo cual, Él, Cristo, siendo mismo Dios, que nos ama, vino con un cuerpo, cargado todo nuestro pecado completo, ¿verdad? Como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, él llegó a la cruz humildemente. Y final, Cristo canceló por todo nuestro pecado. No se olvide, Señor, nuestro Señor oró, cargado nuestro pecado, él oró 3 veces al Padre, para, ¿verdad? Evitar, si pudiera, ¿verdad? La ira del Padre, la copa de la ira del Padre, que es matar a Cristo, ¿verdad? Por causa del pecado. Aún siendo hijo legítimo, hijo unigénito, oró al Padre para resolver el pecado con su oración, por ejemplo, ¿verdad? El Padre nunca responde, nunca hace caso de la oración. 3 veces, ¿verdad? Oró. Sí, Padre, tú eres todopoderoso, ¿no? Toda la cosa es imposible para ti. Si puede pasar esa copa, hágamelo, por favor, pero hágase su voluntad. Final, ¿cómo termina? Por la oración, Cristo no pudo resolver el pecado que se cargó en él. Única manera, única forma es morir en crucificado. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento dice, sin el derramamiento de la sangre no hay redención. En el Nuevo Testamento dice, la paga del pecado es la muerte. En la Biblia total dice, con el pecado hay que cancelar, sí o sí su pago. Por eso, ¿verdad? Cristo final, con obediencia total al Padre y con amor completo a nosotros, Él decide ser entregado por Judas Iscariote y se llevó al monte Calvario. Y final, Cristo murió. Cristo no por ser débil murió, sino Él dio su vida para nosotros, como el buen pastor que da su vida para sus ovejas. Así nosotros éramos ovejas descarriadas, ¿verdad? Oveja perdida, bajo cobertura del pecado y dominio del diablo. Llevábamos una vida descarriada y pecaminosa absolutamente. Éramos dignos de morir y ir al fuego eterno.
para cortar esa maldición. Cristo, ¿verdad? Cargado nuestro pecado, Él murió en la cruz y canceló la paga del pecado de todos nosotros. Eso es lo que compartimos ayer, ¿verdad? Hablando de la mujer, una mujer anónima, pero una mujer adúltera y terrible, ¿verdad? Amenaza contra la vida de ella, pero Cristo estaba en el medio. Final, Cristo la rescató, ¿verdad? Y final, Cristo dice a la mujer adúltera que dice, mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué Cristo dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno? Ese evento, ese acontecimiento de la mujer adúltera anónima está escrito en San Juan capítulo 8. Pero San Juan capítulo 1 ocurrió algo ya, ¿verdad? Como dice San Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una declaración del bautismo en que Cristo iba a ser bautizado. Él lo lleva a Cristo en agua final, bautizándolo, ¿verdad? Y entonces Cristo sale como el Cordero de Dios que cargó, ¿verdad? Se cargó el pecado del mundo, ¿verdad? Final, Cristo tiene que cancelar en la cruz muriendo, ¿verdad? Derramando toda su sangre. Por eso San Juan capítulo 1, verso 21 ya ocurrió que Cristo, ya el Cordero de Dios, quitó el pecado del mundo. Y después, ¿verdad? Pasando un poco de tiempo, encuentra con una mujer adúltera. Cristo, ¿cómo la ve? No más con pecado, sino sin pecado, ¿verdad? Porque Cristo ya quitó el pecado del mundo como Cordero de Dios. Así que la deuda total del mundo entero ya cayó sobre Cristo. Por eso Cristo tiene que cancelarla con su muerte en la cruz, ¿verdad? Esa mujer adúltera debería estar mirando a Cristo, que está muriendo en la cruz con gran dolor y pena y sufrimiento. Y Cristo ve, ¿verdad? Ese espectáculo en que Cristo muere, ¿verdad? Derramando la sangre con gran vergüenza y dolor y pena. ¿Qué va a decir ella en sí? Por mi pecado. Cristo muere por mi pecado, ¿verdad? Mi Señor muere por mi pecado. Mi Dios muere por mi pecado, ¿verdad? Mi Creador muere por mi pecado. Entonces ya viendo ese panorama de la muerte de Cristo, aún bien lejos, ¿verdad? Y final ella que va a decir, si yo soy comprada por la sangre de Cristo, entonces Cristo es mi Señor, Cristo es el que me manda, ¿verdad? Cristo es el que me manda. Por eso, y 1 Corintios capítulo 6 y 7 repetidamente dice, vosotros sois comprado por el precio, no os hagáis esclavos de nadie. Así que somos comprados, ¿verdad? Por el precio que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que nunca podemos ser esclavos de nadie, sino solo de Cristo. Ustedes leyendo, ¿verdad? Y 14 epístolas, 14 cartas de Pablo y también otra carta de otros apóstoles. Siempre ahí inicia, ¿verdad? Y hablando su identidad. Yo soy siervo, dice, yo soy siervo de Cristo. Según, ¿verdad? Término griego, ese siervo suena como esclavo. Yo soy esclavo de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo ya me compró con su sangre. Tenemos ya nuestro cuerpo aún, ¿verdad? Ese cuerpo inconverso por el cual el diablo puede invadir a nosotros. Por eso automáticamente, siendo uno renacido, recibiendo al Espíritu Santo en el corazón por la fe en el Evangelio de Cristo, se viene el sellamiento del Espíritu Santo. Como dice San Juan capítulo 3, versículo 5, dice, Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que nacido de la carne, carne es, ¿verdad? Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que yo te digo que es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Así que el nacer de nuevo del Espíritu Santo es única condición, ¿verdad? Por la cual uno puede entrar al reino de Dios. Entonces, por Adán fuimos, ¿verdad? Constituidos pecadores, ¿verdad? Así también por la obediencia de Jesucristo ahora somos justos. Así sellados del Espíritu Santo. En Adán nacimos bajo maldición. Ahora en Cristo nacimos bajo la bendición.
En Adán nacimos con la muerte, ¿verdad? Ahora por Cristo Jesús renacimos con la vida, ¿verdad? Así que somos ya de Jesucristo, sellado del Espíritu Santo. Ahora ya siendo salvo, renacido, sellado del Espíritu Santo, realmente y llevamos una vida con toda abundancia y bendición que viene de alto del Padre, ¿verdad? Si está el Espíritu Santo ya sellado en nosotros como una planta celestial, ya está sembrada o presentada o plantada ya, ¿verdad? En nuestro espíritu, él llevaría frutos, mucho fruto, ¿verdad? Entonces, y ya nuestra vida, ya con la vida eterna, con el sellamiento del Espíritu Santo, llevaremos una vida abundante en Cristo Jesús día con día. Pero aún todavía tenemos la carne, ¿verdad? Nuestra carne inconversa, ¿sí? ¿Cuándo se va a convertir nuestra carne pecaminosa, inconversa y mal habitada también, ¿verdad? Entonces esta carne actual que tenemos, ¿verdad? Con la naturaleza pecaminosa se va a transformar cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Cuando se haga, ¿verdad? El rapto de la iglesia, entonces se viene la transformación de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y por eso, y dice la Biblia, Filipenses capítulo 3, ¿verdad? Filipenses capítulo 3, ahí nos saca de la duda, ¿verdad? ¿Cuándo será convertida nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya como converso y también un cuerpo, ¿verdad? Glorioso. Acá dice, Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, dice, el cuerpo de la humillación, ¿verdad? Humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, la gloria de Cristo, ¿verdad? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, cuando Cristo nos transforma nuestro cuerpo inconverso, cuando Él venga en su segunda venida, ¿verdad? Transformará nuestro cuerpo de humillación nuestra como, ¿verdad? El de la gloria suya. Por eso ahora estamos en el medio, ¿verdad? Primer venida, sí. Primer venida de nuestro Señor Jesucristo fue cumplida hace 2000 años. Él con su primer venida hasta la muerte en la cruz nos convirtió como justo, santo, salvo. Eso significa liberarnos de nuestra deuda, ¿verdad? Por la cual uno estaba oprimido, condenado, culpabilizado. Pero Cristo final salvándonos, ¿verdad? Cristo ya salvándonos de la deuda con su muerte que fue el pago justo, más bien sobrado, ¿verdad? Por todo nuestro pecado. Nos canceló una vez para siempre para que fuéramos santo, justo, limpio a nivel de la deuda, liberado de la deuda. Pero a nivel hábito, por nuestra carne pecaminosa, la que tenemos todavía, ¿verdad? Y realmente se forma guerra, lucha automáticamente. Eso se llama guerra espiritual, entre el espíritu y la carne, entre la iglesia verdadera y el mundo, y entre, ¿verdad?, el Espíritu Santo que mora en nosotros, el diablo, quien engaña, ¿verdad? Por eso ahora, anteriormente nosotros éramos esclavos del pecado, ahora ya siendo salvo, justo, renacido, somos soldados de Cristo, somos pueblo de Cristo, y también somos, ¿verdad?, libre, pero pertenecido a Cristo. Tenemos que llevar esa guerra cotidiana espiritualmente para llevar una vida aceptable para ante la presencia de nuestro Señor. Por eso, importante ya nuestra ubicación, ¿verdad? Nuestra pertenencia, muy importante. Cristo cuando llamó a Pedro, ¿cómo llamó? Pedro, ¿verdad? Era pescador fracasado, ¿verdad? Era pescador fracasado, porque toda la noche con su compañero echaba la red, pero no pescó nada. Con barco vacío, la red sucia, con llena de basura del mar, con corazón bien acongojado porque no tiene nada que llevar a su casa. En su casa espera a su esposa, a sus hijos, ¿verdad? Que llevar a su esposo, su papá, alguito, porque ellos todo ocupan, ¿verdad? Para su sobrevivencia. Realmente necesita comer y tomar, vestirse y ponerse calzado
Y también ellos quieren, ¿verdad? También alguna cosita y para poder llevar su vida realmente, ¿verdad? Pero Pedro, ya con barco vacío, red sucia, sin pescado, nada. Y también, ¿verdad? Con corazón bien quebrantado, ¿verdad? Sin nada. Está muy acongojado, ¿verdad? Una madrugada, final volviendo del mar, una madrugada de sábado, ¿verdad? Estaba limpiando la red. Esa madrugada Cristo apareció. Subido en el barco de Pedro, ¿verdad? Empezó a enseñar a la multitud que se acerca. Mientras que Pedro se está lavando la red, ¿verdad? Cristo enseña. Pedro oye la palabra que Cristo estaba enseñando a la multitud, ¿verdad? Y después el Señor dijo a Pedro, Pedro, Simón, echa la red, ¿verdad? Al fondo del mar. Pedro, ¿qué dijo? Hemos estado trabajando toda la noche, pero no hemos pescado nada. No termina, ¿verdad? Sino así dice, en tu palabra echaré la red. Por eso Pedro llega al fondo del mar, echa la red una vez, según la palabra de Cristo. Él sintió vibración de cantidad de peces, ¿sí o no? Y final, ¿verdad? Sacando peces, pescado, ¿verdad? Sacando y poniendo en dos barcos, casi se hundiesen, ¿verdad? Se llenan en dos barcos de peces, pescados. Pedro se postró ante Cristo. El que llamó a Cristo maestro, ahora cambia su tono. Señor, dice, ¿verdad? Señor, soy pecador. Yo soy pecador. Apártate de mí, porque soy pecador. Pedro, ¿verdad? Al final ya reconoce como pecador. Qué raro, ¿no? Pedro no estaba en un momento, en un tiempo de, ¿cómo se llama? O mentir, matar o adulterar. No, ¿verdad? Él estaba como hombre bien diligente, toda la noche trabajando, ¿verdad? Llegando a la costa del mar, estaba echando la red. ¿Qué pecado? Pedro habla o confiesa. Yo soy pecador, Señor. Apártate de mí, porque yo soy sucio. Así que Pedro vio a Cristo, era Señor, el Dios, ¿verdad? Porque por su palabra mueve todo el mundo, hasta todo peces se mueve por su palabra. Él vio, ¿verdad? Y Cristo dice, no temas. Tres cosas dice, no temas, dice. Segundo, sígueme en pos de mí. Después dice, yo te haré pescador de hombre. No temas, al que está, ¿verdad? Al que está temblando por su pecado, dice, no temas. ¿Qué significa? Tu pecado ya está en mí, ¿verdad? Yo soy el Cordero de Dios que quité el pecado del mundo. Yo muero por tu pecado, por todos tus pecados. Aunque Pedro vivía, ¿verdad? Según su parecer, según su gusto, según su deseo, según su pensamiento, ¿verdad? Como esclavo del pecado, nunca conocía la verdad, nunca conocía la palabra del Señor, nunca llevaba la sujeción ante la presencia de Dios, quien es el dueño de él, pero ignorando a Dios, ¿verdad? Él vivía según su libertad, según su libertinaje, él vivía, llevando una vida pecaminosa, ¿verdad? Según sus pensamientos y deseos, ¿sí? Pero el Señor dice, no temas. ¿Qué significa? Yo me encargo, ¿verdad? Tu pecado, porque ya cargué tu pecado, tu deuda sobre mí. Yo voy a morir en la cruz y cancelaría tu pecado. Segunda palabra dice, sígueme en pos de mí. Ya no sigue tu pensamiento, no sigue, ¿verdad? Tu deseo, sino sígueme en pos de mí. ¿Verdad? Cristo es el verbo de Dios, ¿verdad? Entonces, sígueme mi palabra, sígueme mi palabra, sígueme, ¿verdad? En pos de mí. Entonces Pedro dejó todo, su barco, su red, ¿verdad? Su compañero y sus pescados, todo dejó para seguir en pos de Cristo. El Señor promete, yo te haré pescador de hombre. Entonces, ¿cuál es la misión de Pedro? Ya ser pescador de hombre, ¿verdad? Por eso, Cristo llevando a Pedro y todos sus compañeros discípulos de Cristo, ¿verdad? Por 3 años y medio llevando a la par de Cristo, enseña y enseña y enseña como pescador de hombre. ¿Sí? Así que Pedro había sido pecador, pero siendo rescatado por la palabra de Cristo,
Entonces él sigue en pos de Cristo con la ambición de pescar a muchos hombres del mar, ¿verdad? Mar. Del mar. Es el mar significa el mundo, es el mundo perverso sobre el cual el diablo domina, ¿verdad? Sí, por eso, y tenemos ya una ambición muy grande, pero aquí, Señor, para que uno logre cumplir esa ambición, pescar, ¿verdad? Muchos hombres y mujeres, ¿verdad? Del pecado, del mar, ¿sí? Aquí el Señor está hablando algo muy importante, ¿verdad? Como igual que la mujer adúltera decía haber dicho, mujer, y yo te condeno, vete y no peques más. Ahí está una ambición importante, no pecar más, ¿verdad? Entonces esa mujer adúltera, ¿cómo va a dejar su hábito mal formado? Su vicio que está mal. ¿Cómo vencerlo? ¿Cómo brincarlo para seguir en pos del Señor, verdad? Y no pecar más. Pues ahora el Señor está hablando aquí en San Juan, capítulo 15, verso 1. Pues es importante, ¿verdad? Entender nuestra posición y en qué, ¿verdad?, permanecer nosotros para tomar una fortaleza grande y vencer al mundo y a Satanás y a nuestro ego y nuestra carnalidad y nuestra carne tan pecaminosa como dominar. Necesitamos, ¿verdad?, cumplir, ¿verdad?, esa misión grande. San Juan capítulo 15, verso 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Mas vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Aquí están hablando, ¿verdad? Jesucristo es la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Quién es el que trabaja? El labrador, el padre, ¿verdad? ¿Quién es la vid verdadera que mantiene la rama, que son pámpanos? Jesucristo. Pues acá dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ese mandato que viene, verso 4, es a los que están limpiados, no a cualquier persona, ¿verdad? Solo a los limpiados, a los salvos, a los justos, manda, verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros, dice. Señor que manda a los limpiados, permaneced en mí. ¿En quién? En mí, en Cristo. Cristo dice a Pedro, ¿verdad? No temas, ¿verdad? Sígueme en pos de mí, seguidor de Cristo. Aquí, ¿verdad? Permaneced en mí. Entonces después dice, y yo en vosotros, dice. ¿Dónde está el poder para llevar mucho fruto? Siendo pámpano, tiene que permanecer en la vid verdadera, quien es Cristo, ¿verdad? Si permanece en la vid, como pámpano, ¿verdad? Por sí no puede hacer nada, pero permanecido en la vid, llevaría fruto, mucho fruto. ¿Por qué? El Espíritu de Dios actúa con uno, ¿verdad? Por eso, a veces permaneced en mí y yo en vosotros. Anteriormente nosotros vivíamos según nuestro gusto, según nuestro deseo, según nuestro parecer, según nuestra opinión. ¿Cómo terminamos? Bien fracasado, ¿verdad? Aún no pudimos resolver para nada nuestro pecado. Seguíamos siendo pecadores pidiendo perdón constantemente, ¿verdad? Así pide por 10 años, 30 años, 50 años, 70 años. Algunos 100 años pide perdón, pero sigue siendo pecadores. Porque por pedir perdón nadie va a ser perdonado, sino por el poder del evangelio que es el poder de la salvación, ¿verdad? Uno lograría, oyéndolo y creyendo. Por eso, ahora ellos que oyeron el evangelio verdadero y están limpios por la palabra que Cristo ha hablado, dice, Señor manda, ahora permaneced en mí, yo en vosotros. Después dice, come el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Importante esa ubicación, esa unión, esa pertenencia, importante. Señor no manda, ¿verdad?, al mundo entero permanecer en mí, no.
a los limpiados manda permanecer en mí, ¿verdad? ¿Cómo permanecer en Cristo? Va a ver aquí, de permanecerse en Cristo, eso está hablando ya sujeción, ¿verdad? Sujeción a Cristo, porque Cristo es el que nos salvó y nos compró, entonces pertenecemos a Cristo. ¿Cómo que pertenecemos a Cristo? Ya no buscamos nuestra propia voluntad, sino la del Señor, quien nos compró y nos salvó y nos ama demasiadamente, ¿verdad? Por eso, uno ya importante aprender en la palabra, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Por eso, permanecido en Cristo, en Cristo. Mientras que Cristo trabajaba en San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, llevando a sus discípulos, enseñando, mostrando milagros, predicando el evangelio, perseguido en todo lado, pero Cristo siempre orando, superando sobre todo, ¿verdad? Mostraba buena huella ejemplar ante todos sus discípulos. Pero Cristo, ¿dónde estaba? En su cuerpo. En su cuerpo permanecido, él trabajaba, ¿verdad? Debe haber cumplido ya su misión, que es la salvación en la cruz, ¿verdad? Y murió, ¿verdad? Se resucitó al tercer día, mostrando su resurrección 40 días ante todos sus creyentes, ante todos sus seguidores, ante todo su justo renacido por la fe, ¿verdad? Y subió al cielo. El día Pentecostés, Cristo volvió por el Espíritu Santo, ¿verdad? Cristo envió su Espíritu Santo ¿a quién? A los que creen en el Evangelio. Por eso en el aposento, ¿verdad? De Marco, donde estaban 120 justo reunidos, ahí cayó el Espíritu Santo. En el día Pentecostés. Ahí se formó la iglesia primitiva en Jerusalén. Como Cristo dijo, Hechos capítulo 1, verso 8, cuando haya venido el Espíritu Santo, tendréis el poder y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra. Así que, ¿verdad? El Espíritu Santo y llegando, ¿verdad? Sobre 120 justo, tomándolo como testigo de Cristo. Ahí se ve formación del cuerpo. Como San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Cristo siempre trabajaba en su cuerpo. Cristo ya volvió por espíritu, pero sin cuerpo, ¿verdad? ¿Dónde está su cuerpo? 120 justo reunidos, formados, ¿verdad? Como iglesia primitiva. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Siendo nosotros salvos, santo, justo, limpio, ya somos miembros de la iglesia, ¿verdad? Que es el cuerpo de Cristo. ¿En qué permanecer? En la iglesia de Cristo, como miembro. Cada miembro de nuestro cuerpo, cada órgano de nuestro cuerpo, solo no va a funcionar sin cuerpo, ¿verdad? Que es base de su funcionamiento. Ojo, solo ojo no va a funcionar como ojo para ver. Lengua no va a funcionar, ¿verdad? Para hablar solita, no va a funcionar. La mano cortada del brazo no va a funcionar. El pie cortado de su pierna no va a funcionar. Ningún órgano, ningún miembro de la iglesia cortado del cuerpo no funciona. Así se va a quedar, ¿verdad? Inútil, no vale nada. Ojo solo no vale nada. Lengua solo no vale nada. Se ve muy, ¿verdad? Como asqueroso más bien, ¿verdad? Y por eso tiene que ubicarse en su lugar, en el cuerpo, para llevar su funcionamiento y valor también. Por eso somos llamados, ya limpiados, salvos, santo, justo, por la fe de Cristo en el Evangelio. Somos miembros de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, dice. Por eso, Efesios capítulo 1 dice, ¿verdad? Hablando sobre esa formación del cuerpo de Jesús, que es la iglesia. Efesios capítulo 1 dice, versículo 20 a 23, si yo leo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestades y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas, así que toda la cosa del mundo, toda la cosa del universo, ¿verdad? Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a qué? A la iglesia. Así que el Padre Dios, ¿verdad? Lo dio a Cristo
a la iglesia como cabeza, ¿verdad? La cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así que la cabeza de la iglesia es el Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, dice, ¿verdad? La cual, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que la iglesia tiene gran sentido. ¿Por qué? La cual, la iglesia, ¿verdad? Es su cuerpo, la plenitud de aquel. ¿Quién es aquel? El mismo Dios, ¿verdad? Que todo lo llena en todo. Por eso la plenitud, ¿cómo suena la plenitud? Es el único valor y sentido de Dios que todo lo llena en todo. En toda la cosa del universo, Dios aún, ¿verdad? Con su amor, con su paciencia, con su, ¿verdad? Poder, mantiene todo. ¿Cuál es el fin de mantener todo el universo, verdad? Y todo el funcionamiento que están pasando en la Tierra, cumpliendo 250,000 condiciones vitales, mantiene Dios aún esta tierra y todo sobre la tierra, ¿verdad? Todo habitante que mora, ¿verdad? Ahora más de 800,000 millones de habitantes que estamos acá, ¿verdad? ¿Por qué Dios mantiene este mundo aún? Por la iglesia. Por la iglesia. Por eso la iglesia es el sentido de Dios de mantener todo el universo completo. ¿Qué es el propósito de Dios? Crear el universo total por su iglesia. Por eso Dios ve la iglesia, ¿verdad? Como su cuerpo directo, valioso, ¿verdad? ¿Cómo te ve a su cuerpo? Cuida mucho, vale mucho el cuerpo para usted. Así que el cuerpo de Cristo que somos, la iglesia, vale muchísimo. ¿Cuál es cabeza? Cristo. Entonces, en este punto, ¿verdad? Se diferencia, ¿verdad? Iglesia verdadera y la falsa. Porque el diablo no es tonto, sabe engañar a la gente. En todo modo, el diablo quiere engañar a la gente para llevar, ¿verdad? Cada ser humano a la perdición. Utiliza iglesia engañosa, iglesia falsa, cuya cabeza no es Cristo. ¿Cómo sabemos que es iglesia verdadera y la falsa? Por la palabra. Señor dice, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 1, verso 2 dice, a la iglesia que está en Corinto. ¿Qué es la iglesia? Ubicación es en Corinto. Pero hoy en día, ¿verdad? Iglesia en Costa Rica. En iglesia, ¿verdad? En cada, ¿verdad? Ciudad diferente, ¿verdad? Realmente, ¿dónde está ubicada esa iglesia en la cual hecha esa epístola, ¿verdad? De Pablo, 1 Corintios, ¿verdad? En Corinto. Iglesia en Corinto. A la iglesia que está en Corinto. ¿Qué dice? A los santificados, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y que son llamados santos, dice, llamados santos. Así que, donde se reúnen santos, ¿verdad? Formando un cuerpo santo, cabeza de este cuerpo es Cristo, es santo. Entonces, cabeza es santo, cuerpo santo, suena bien. Pero cuerpo pecador, cuerpo está con pecado aún, no redimido, no es renacido todavía, sigue siendo con pecado, ¿verdad? Bajo condenación, bajo culpabilidad todavía. ¿Cuál será su cabeza? ¿Cree que Cristo Santo está ubicado en el cuerpo pecador sucio? Nunca. Por eso no se suena. Entonces, cabeza de iglesia verdadera es Cristo, pero la cabeza de iglesia falsa que están reunidas pecadores, ahí no está Cristo. Si no está Cristo, ¿quién domina? El diablo, el diablo. Por eso, ¿verdad? La Biblia Apocalipsis me están hablando sobre iglesia, es Mirna, ¿verdad? Hablando sobre sinagoga de judíos, pero el Señor dice, ellos no son judíos, sino sinagoga de Satanás, así dice. Una expresión muy fuerte, ¿verdad? Sinagoga de Satanás. Así hoy en día, iglesia falsa, como sinagoga de Satanás, ella mueve según el propósito del diablo final. Por eso ahí aprende, pero no va a lograr nunca conocer la verdad, ni ser salvo, nunca pueden llegar al reino de Dios tampoco. Por eso, para que uno sea bendecidos, siendo renacidos ya, tiene que permanecer en el cuerpo de Cristo, el cuerpo santo, que es la iglesia verdadera renacida, ¿verdad? Porque en ella corre maná, verdadera, que viene por la revelación de Dios, ¿verdad? Por eso ahora San Juan capítulo 15, está hablando sobre esta parte, ¿verdad? Verso 5. Yo soy la vid, vosotros
los pámpanos, el que permanece en mí. Entonces esto ya puede ya decir, uno pertenece a Cristo, está sujeto a Cristo, que busca su ubicación, que es el cuerpo de Cristo como miembro, permanece, ¿verdad? Por eso, y yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separado. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, ¿verdad? Será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. No vale nada. Así que un justo renacido, ¿verdad? Solo quedan solito. Así que no puede hacer nada. No puede llevar ningún fruto. Se queda seco, dice, ¿verdad? Al final se echa en el fuego. Ese fuego no significa, ¿verdad?, el infierno, sino como que no vale nada ese pámpano caído y seco, la rama caída y seca, como que no tiene nada función, nada valor, ¿verdad? Para limpiar ese lugar se echa en fuego, ¿verdad? Se vuelve en ceniza, se queda inutilizada total. Por eso es importante, ¿verdad?, siendo salvo renacido, permanecer en la iglesia en la cual el Señor fortaleza grandemente a su justo renacido, ¿verdad? Para que tenga ya realmente una vida abundante y también cumplir el funcionamiento con que Dios llama a uno también, ¿verdad? Y después dice ahora verso 7, importante aquí, Señor promete a los que ya permanecen en Cristo y en la iglesia y en la voluntad de Dios, ¿verdad? Se viene ya gran abundancia de vida y mucha bendición. Siguiente, ¿verdad? Verso 7 dice, si permanecéis en mí, condicionalmente, dice, condicionalmente, ¿verdad? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pues ahora ya funciona, ¿verdad? En esta ubicación funciona la oración y petición de uno. Salmo 34 está hablando, ¿verdad? Los ojos de Jehová están sobre sus justos y sus oídos al clamor de ellos, dice. ¿Clamor de quién? De lo justo. Siendo justo ya aprende a orar. Siendo justo ya aprende, ¿verdad?, oración y petición para que se cumpla esa petición y oración que uno hace ante la presencia de Dios. San Juan capítulo 9, verso 31 dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. A nivel de petición, oración no va a funcionar. Pero Dios oye, ¿verdad?, a los pecadores por una petición bien limitada. ¿Sabe qué? Pedir su salvación. Siendo pecador, la oveja perdida, oveja descarriada, ¿verdad? No tiene ninguna manera para volver al pastor, buen pastor, quien es Cristo, ¿verdad? Entonces uno busca y busca a Dios, ¿verdad? Señor, nunca ignoraría esa oveja que busca la presencia de Dios. Por eso la oración de Cornelio, ¿verdad?, y su limosna han subido al cielo para memoria, dice. Por eso Dios vio el corazón de Cornelio que oraba por su salvación, por su alma. Por eso el Señor envía a su siervo llamado Simón Pedro, ¿verdad?, de Jope, lo manda a la casa de Cornelio, que está en Cesarea, ¿verdad?, queda lejos. Pero el Señor conmueve a su siervo llamado Pedro, ¿verdad?, para que él vaya a la casa de Cornelio y evangelizar, predicar el evangelio a él y su familia, sus íntimos amigos. Por eso Hechos capítulo 10, verso 44 dice, mientras que ellos oían el discurso de Pedro, porque Pedro predicaba el evangelio de la salvación, ellos solo oían, ¿qué dice? Mientras que ellos oían el discurso de Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre todo ellos, dice. ¿Sí? Así que oración de pecador puede funcionar por su salvación, ¿verdad? Si pide salvación, Dios no salva directo tampoco. Dios envía a su siervo preparado con el evangelio para rescatar, dando el discurso del evangelio. Ellos oyendo, creyendo, final, pueden llegar a ser salvos, ¿verdad? Pero otra petición, mucha petición, no vale nada, porque Dios no oye a los pecadores. Pero siendo justo, su oración vale. Pero aquí, ¿en qué condición vale la oración de justo? Acá dice, versículo 7, si permanecéis en mí,
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces el Señor promete de que Dios va a cumplir, ¿verdad? La oración de los justos, quien permanecen en Cristo, ¿verdad? En cuyo corazón permanece la palabra de Dios. En esta condición, pedid todo lo que queréis, dice, y será hecho. Se cumple. ¿Me explico? Por eso es importante, ¿verdad? Ubicación nuestra para que sea valiosa nuestra oración. Con desobediencia ahora, ¿verdad? Contra la palabra de Dios ahora, no va a funcionar. Por eso en el libro, ¿verdad? Número aparece, ¿verdad? Una oración que caída, ¿verdad? En el libro número capítulo 22, ahí aparece oración de Balaam. ¿Quién es el Balaam? Balaam es un hombre madianita, ¿verdad? Pero por gran privilegio que tocó a él, aun siendo gentil, él pudo conocer a Dios, ¿verdad? Pero él ora para cambiar la voluntad de Dios, para cambiar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? El rey de Moab, Balac, envía a sus, ¿verdad? Noble, su gente noble, ¿verdad? Para convencer a Balaam que llegara a su tierra de Moab y que maldiga al pueblo de Israel que sale de Egipto. Con gran poder, autoridad de Dios ellos salen, ¿verdad? Entonces, el rey de Moab, Balac, quería vencer contra Israel, contra el pueblo de Dios, por medio de, ¿verdad? Balaam, por su oración, quería manipular, ¿verdad? A Dios. Por eso él, ¿verdad? Envía a sus embajadores, una gran cantidad. Oró primera vez Balaam ante Dios, ¿verdad? Señor, vino esta persona con esa petición que yo vaya con ellos. ¿Cómo hago? Jehová Dios respondió, ¿verdad? No te vaya con ellos. Ni maldiga al pueblo. Ese pueblo es bendito mío, ¿verdad? Pueblo escogido mío. Ni maldiga a ellos, dice, ¿verdad? Por eso ya, Balaam, ¿verdad? Según la palabra de Jehová, dijo a ellos, embajadores de Balac, los envió. Y después se regresan con más cantidad de, ¿verdad? Embajadores más valiosos, más, ¿verdad? Honoroso de su país, Balac, del país de Balac, Moab, ¿verdad? ¿Sabe cómo actúa Balaam? Segunda vez, 12 veces ahora. Por eso es uno meditando, ¿verdad? Pueden ver por qué Balaam, ya sabiendo la voluntad de Dios con respecto a ese embajador es enviado de Balaam, ya sabe cómo actuar, porque ahora segunda vez. Esa oración equivocada está, ¿verdad? Equivocada está, porque el Señor ya reveló su voluntad ante él, Balaam. Entonces, punto, ¿verdad? Ya no vaya, no te vaya con ellos, no maldiga al pueblo, punto. Ya está. Pero ¿por qué ahora? Está saliendo fuera de regla, está saliendo fuera de la palabra de Dios, está saliendo, ¿verdad? De su posición en la cual debería estar sujeto. Final, ¿verdad? El ora segunda vez. Jehová que dice, si tú quieres, vaya. Porque Dios manda que vaya, Dios lo mata final, ¿verdad? Dios lo mata. Final, ¿cómo termina futuro de Balaam? En la guerra, ¿verdad? En tierra de Canaán, por medio de Josué, por el ejército de Israel, él quedó muerto a espada del pueblo de Israel. La Biblia, ¿cómo lo nombra final? Como hechicero. Ya no más profeta, ¿verdad? Así, ¿verdad? Importante, nuestra oración debería ser en la, ¿verdad? Voluntad de Dios, en permanecido en Cristo, ¿verdad? En su voluntad, con sujeción a Cristo, ¿verdad? Permanecido en él, en su cuerpo también, en su iglesia. Por eso nuestra oración debe ser edificante para la voluntad de Dios, para la iglesia de Cristo también, para el evangelio verdadero del Señor. Así que nuestra oración debería ser, ¿verdad? Siguiendo la promesa, la palabra de Dios debe ser. Cuando nuestra oración hace contra la voluntad de Dios, se cae, no vale nada. Por eso, Proverbio capítulo 28 dice, ¿verdad? Uno que aparta su oído de la ley, hasta su oración es abominable, dice. Por eso, en la iglesia de Cristo, uno permanecido en el cuerpo de Cristo, aprende de toda la cosa detalladamente, ¿verdad?
Uno oraba mucho, sí, pero nunca se cumplía. ¿Por qué hace oración que no se cumple? ¿Para qué, verdad? Debe haber salvo, renacido, permanecido en Cristo y en la iglesia del Señor. Uno aprende correctamente a orar, se cumple 100%. Esto es lo que Dios promete. Capítulo 15, ¿verdad? Capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por eso es importante que nosotros tenemos que conocer muy bien de la palabra de Dios. Detallada, ¿verdad? Detalladamente. Cuando usted compra algún producto o electrodoméstico, ¿verdad? Realmente usted primero tiene que leer su manual, ¿sí o no? Tiene que leer su manual sin aprender cómo usa esa máquina electrónica. Entonces usted puede fallar, puede romper más bien. ¿Sí? Por eso es importante ser bien instruido, bien enseñado en la iglesia de Cristo, permanecido, teniendo comunión entre el justo renacido, aprendiendo, ¿verdad? Con su guía de la iglesia, ¿verdad? A la cual Dios envía, ¿verdad? Para bien de la iglesia. Por eso la Biblia, Efesios capítulo 4, están hablando sobre 5, ¿verdad? Cargos, 5 funcionamientos para edificación de la iglesia. Dice, y apóstoles, profeta y también pastor, ¿verdad? Y defensa y maestro y evangelista, dice, ¿verdad? Entonces, 5 funcionamientos, 5 cargos para edificación de la iglesia al final. Por eso, en la iglesia de Cristo, Dios levanta, ¿verdad? A los que lideran la iglesia con verdad, con profecía, con toda palabra de Dios, tal como está escrito en la Biblia, ¿verdad? Por eso, camina junto, unido a la dirección que Dios propone. Por eso es importante aprender muy bien en la iglesia, por medio de los pastores, por medio de los evangelistas, también por medio de, verdad, los maestros que se encuentran en la iglesia del Señor, correctamente según la Biblia, ¿verdad? Y según esta palabra, tal como Dios promete a nosotros, uno lleva oración. Esa oración sí o sí se cumple de una forma perfecta. Muy importante, ¿eh? Sí. Por eso, y realmente debe haber sido salvo, renacido. Señor, están hablando, ¿verdad? Sobre nuestra vida, cómo llevar y cómo disfrutar. Por ejemplo, aquí, ustedes leyendo el libro Efesios, capítulo 3, si puede, si con su Biblia pueden buscar. Efesios capítulo 3. Versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Para qué? La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por medio de quien Dios alcanza multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades, dice, por medio de la iglesia. Esa multiforme de sabiduría sería, ¿verdad?, profundidad de la revelación de Dios, profundidad de la palabra de Dios. Si se viene dificultad, problema, se viene, ¿verdad?, cualquier situación desesperante, se viene, ¿verdad?, cualquier, ¿verdad?, enemigo contra uno. Pero ¿cómo vencer? Con su propia sabiduría está limitada. Con su inteligencia está totalmente derrotada uno, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo vencer contra esa invasión que viene del diablo, del mundo y de nuestra carnalidad también? ¿Cómo vencerlo? Ocupamos multiforme sabiduría de Dios para brincar sobre todo y vencer sobre todo y llevar, ¿verdad?, nuestra vida con valor y aceptable ante Dios, ¿verdad?
¿Cómo se viene esa multiforme sabiduría de Dios? Por medio de la iglesia, dice, cuya cabeza es Cristo. Lo digo iglesia falsa. En iglesia falsa nunca el Espíritu Santo trabaja. ¿Dónde está, verdad? Reunidos pecadores, no vale nada estar ahí, ¿verdad? Ahí Satanás, con su propósito, oprime a todos los seres humanos y condena y manipula, ¿verdad? Según su falsificación, falsedad, ¿verdad? Por eso, esa ubicando en iglesia verdadera, uno aprende multiforme sabiduría de Dios. Esa multiforme sabiduría de Dios, ¿a quién se brindan? A los principados y potestades. Pregunto, ¿quiénes son principados y potestades? Mucha gente dice, Satanás, dice, ¿verdad? Siempre está colgado en la cabeza, potestades y principados, siempre Satanás. Sí, principado y potestades en la tiniebla, sí son Satanás y demonios, ¿verdad? Aquí estamos hablando, ¿verdad? Principado y potestades en los lugares celestiales. En el lugar celestial, ¿quién está? Dios está, ¿verdad? Entonces, este principado y potestades están con Dios. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Ellos son miembros de la iglesia. ¿Cómo sabemos? Ahí la Biblia dice, Efesios capítulo 2, vea, Efesios capítulo 2, versículo 4. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 4 dice así. Pero Dios es rico en misericordia por gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Muerte significa muerto espirituales. Estábamos muertos, como dice Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. Uno que está ya muerto, ¿en qué está muerto? En sus delitos y pecados. Cualquier persona está en delitos y pecados, así pecador, ¿verdad? Espiritualmente está muerto, separado de Dios, entregado al diablo, que es la muerte, dominado por el diablo. En esta condición está todos seres pecadores. Por eso, ¿qué hace? Verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los pecadores, diablo opera, ¿verdad? 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo pasado, ¿en qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, servíamos esta carne pecaminosa. Para dar complacer a la carne, sujeto al diablo, llevamos una vida pecaminosa, dice. Por eso, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, no palabra de Dios. Por eso, Pedro, ¿verdad? Confesó eso. Soy pecador. Señor, soy pecador, apártate de mí. ¿Cuál era el método en que vivía Pedro? En su pensamiento, ¿verdad? Esa noche también él pensó, en el fondo del mar, esta parte se encuentran muchos peces, según su experiencia y pensamiento. Se fracasó. Pero según palabra de Dios, según palabra de Cristo, echó la red, pescó un montón. Él por la palabra final pudo pescar para llenar en todo su barco total. Por eso él vio, ¿verdad?, su pecado, que es vivir según sus pensamientos y deseos de la carne. Ser humano, pecador, siempre está sujeto en dos cosas grandemente, a los pensamientos y los deseos, con los cuales el diablo manipula el mundo. Pues ahora, siendo justo, salvo, renacido, rescatado por Cristo, no vive más por sus pensamientos ni por su deseo tampoco, sino por la palabra de Dios y por la voluntad divina de Cristo vive. Ahí se viene el cambio. Ustedes van a experimentar, si son ya renacidos, ¿verdad? Para experimentar esa vida gloriosa y victoriosa en Cristo. Pues acá verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero, dice, ¿verdad? Así vivíamos, pero se cambia. Dios interviniendo en nuestra vida nos salvó, ¿verdad? Dios que es rico en misericordia por su gran amor, con quien nos amó. Ahora estando nosotros muertos en pecado espiritual, pecado, ¿verdad? Muerto, ¿verdad? Por el pecado espiritualmente estábamos muertos, ¿verdad? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Ayer yo compartí, ¿verdad? Somos salvos por la gracia, no por nuestra obra, no nuestra petición, ni confesión, ni bautismo, ningún método que ofrecemos o ninguna justicia que hayamos hecho, jamás, por misericordia de Cristo. Así por la gracia soy salvo, dice. Sí, y juntamente con él, con Cristo, nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar. ¿En dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pues ahora, ser salvo, renacido, sellado del Espíritu Santo de Cristo, ¿verdad? ¿Qué significa? Unificado con Cristo, estamos ya sentados en los lugares celestiales. Lo que está aquí en la tierra es nuestro cuerpo. Nuestro espíritu, juntamente con Cristo, estamos ya sentados en los lugares celestiales. Por eso la oración de justo directo llega a Cristo. No hace nada intermediario, ¿verdad? No hace nada ningún mediador, jamás. Directo va nuestra oración con Cristo, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Nuestro cuerpo sentado, ¿verdad? Ahora en la casa, participando del culto, ¿verdad? Nuestro espíritu, ¿dónde está sentado? En los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Por eso aquí, Efesios capítulo 2, versículo 10 está hablando, ¿verdad? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cómo Dios nos llama? Potestades y principados. ¿En qué? En los lugares celestiales. Por eso, único rival contra Satanás. Único rival contra Satanás para rescatar alma, salvar alma, ¿verdad? Con el poderoso evangelio de Cristo somos nosotros, la iglesia, nada más. Ningún presidente, doctorados, ningún diputado, empresario y gigante, hipermillonario no pueden salvar a nadie de la mano de Satanás, porque ellos son igual que otros, muertos están con su pecado. Siendo justo, renacido, permanecido en Cristo, tomando esa autoridad con la cual Cristo, Espíritu Santo, trabaja, evangelizando, uno final rescata muchas, pero muchas almas. Por eso el Señor nos llama principados y potestades. ¿Contra quién? Contra esto. Efesios capítulo 6. Aquí aparece, ¿verdad? Potestades y principados en la tiniebla y en la oscuridad, que son demonios y diablos, ¿verdad? Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo cual, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha. Ahora llevamos lucha, guerra, batalla diariamente tenemos que llevar, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos son de Satanás, ¿verdad? Por eso ellos están dominando sobre el mundo entero, en el cual se llenan miles, allí millones de pecadores aún, ¿verdad? Sumergidos en su, ¿verdad? Engaño y mentira. ¿Quién rescata a ellos? Solo iglesia. Pues cada miembro de la iglesia que somos principados y potestades ocupamos multiforme sabiduría. Esa multiforme sabiduría se viene por la palabra de Dios enseñándonos, ¿verdad? Y convenciéndonos de esa palabra. Se viene multiforme sabiduría en nosotros como espada del Espíritu Santo. Final, llevamos guerra contra Satanás, ¿verdad? Según la palabra de Dios, hizo el universo por 6 días, ¿verdad? Así, según su palabra, Dios trabaja. El Espíritu Santo trabaja, actúa con su poder y autoridad, según su promesa. Uno que la cree y obedece, final verá esa
victoria que el Señor ofrece. Pero ¿en dónde aprendemos la palabra de Dios? Como multiforme sabiduría de Dios en la iglesia. ¿Cómo oramos? Permanecido en Cristo, en su voluntad, en su iglesia, ¿verdad? Y la palabra de Dios mora en nosotros abundantemente. Uno pide todo lo que quiera, según la voluntad de Dios y la palabra de Dios, ¿verdad? Y toda esa oración se va a cumplir, dice. Importante, ¿eh? Muy importante esto. Por eso estoy hablando ya tres cosas. Permanecer en la iglesia de Cristo para tener comunión entre justo y renacido. Importante. Se multiplica gozo, se multiplica fortaleza, se multiplica, ¿verdad? Realmente por tener esa comunión entre iglesia permanecido, ¿verdad? En la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Y la palabra multiforme sabiduría trae Dios por su palabra que se revela a nosotros. Según esa promesa, palabra de Dios, oramos. Así en nuestra oración, sí o sí, se cumple 100%. No vea la situación, no lo vea su verdad, capacidad. Con tal que sea lo que pide usted, según la palabra de Dios, permanecido usted en Cristo en su voluntad, buscando la verdad, usted puede seguir orando. Sí o sí se cumple a su debido tiempo. Nunca cae la oración de justo. Por eso, Señor dice, ¿verdad? La oración de justo pueden mucho, dice. Por eso, todo eso tenemos que aprender en la iglesia de Cristo. ¿Sí? Aquí, San Juan capítulo 14, dice verso 8, en esto es glorificado mi Padre, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto, seáis así mis discípulos. Aquí están hablando sobre llevar. Sí, en San Juan capítulo 15, ¿verdad? San Juan capítulo 15, verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? Llevemos mucho fruto. ¿Qué esperaría nuestro Padre? El labrador, mirando cada vez, ¿verdad? Los pámpanos de la vid. ¿Cuándo ese pámpano llevaría fruto? ¿Verdad? ¿Cuándo esa rama de la vid llevaría frutos? Ahora está acercándose, ¿verdad? El tiempo de llevar frutos. Ahora ya sí, realmente está saliendo ya como flores. Entonces, ¿el labrador en qué está? Esperando en llevar fruto, pero mucho fruto. Así será glorificado el Padre, dice. ¿Cómo nosotros glorificamos al Padre? Sentado en casa, alabando siempre. Sí, importante alabar siempre también. Una buena, ¿verdad? Como método, ¿verdad? Buen método para glorificar al Señor. Pero acá, Señor, realmente a la rama que somos, pámpano que somos, se espera fruto, pero muchos frutos. ¿Sí? Por eso, y aquí dice verso 8 de San Juan, capítulo 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto y seamos así, mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor, y si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Por eso, y para llevar fruto, ¿verdad? Importante que es realmente aprender, ¿verdad? Realmente con qué modo nosotros llevar mucho fruto. Por eso, el primer paso es permanecer en la vid, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Sí, en la palabra de Cristo. Aquí estamos en el mundo, ¿verdad? Como si fuera el mar donde se llega gran tempestad, ¿verdad? Dios nos da gran sabiduría, ¿verdad? Cómo pensar al mundo y llevar fruto, cómo llevar, ¿verdad?
nuestra vida cotidiana con victoria, con triunfo, viviendo en el mundo tan perverso, tan perdido y llevando fruto constantemente. ¿Sí? Relacionado con esta palabra, ¿verdad? Un poquito, vemos San Mateo, el libro San Mateo, capítulo 14, el libro San Mateo 14, versículo 22. San Mateo capítulo 14, versículo 22, yo leo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, temed, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si tú eres tú, manda yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero a ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Pues ahora el Señor, ¿verdad? Llamó a Pedro diciendo tres palabras, no temas, sígueme en pos de mí, yo te haré pescador de hombre. Como en el principio estuve compartiendo esto un poquito, ¿verdad? Ahí también vamos a relacionar con San Juan, San Juan capítulo 15, ¿verdad? Entonces el Señor llamó a Pedro diciendo, no temas, por su pecado está temblando, ¿verdad? Con gran congoja y sufrimiento y miedo. Señor dice, no temas, porque yo me encargo tu pecado, yo voy a morir por tu pecado, ¿verdad? El Señor dice, sígueme en pos de mí. Está hablando permanecer en Cristo. Seguir a Cristo, hoy en día sería seguir en el cuerpo de Cristo, juntamente con justo renacido salvo, teniendo comunión, ¿verdad? Caminar con Cristo, quien es cabeza. Por segunda dirección de orientación que pone en la cabeza, que es Cristo, ¿verdad? Seguir juntamente con la iglesia, permanecido en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia y la vid verdadera. Después viene ya el resultado, ¿verdad? Y bendición y abundancia. ¿Cuál? Yo te haré, dice, yo te haré pescador de hombre. Por eso primero salvación, después permanencia, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo. Y después viene, ¿verdad? Salvar a mucha gente, llevar mucho fruto para que sea glorificado el Padre, ¿verdad? Entonces Pedro es pescador. ¿Dónde tiene que estar siendo pescador? En el mar. Pescador no puede estar en el monte, ¿verdad? Pescador no puede estar en una llanura. No puede. Pescador tiene que estar siempre en el mar para pescar. Así que no puede estar fuera del mar, ¿verdad? Tiene que estar dentro del mar para pescar. Pero no puede estar, ¿verdad? Ningún pescador hundido en el mar. Tiene que estar sobre mar, con dominio tiene que estar. Pero ahora, ¿verdad? El Señor quiere enseñar algo muy grande a nosotros. Y también, ¿verdad? Pedro y a todos discípulos también. Cristo, ¿verdad? Después de haber hecho gran milagro con 5 panes de cebada y 2 pececillos, alimentó 5,000 hombres
con mujeres y niños y un montón, ¿verdad? Sería más de 10,000 personas, están alimentadas por obra maravillosa de Cristo, con 5 pan de cebada, 2 pececillos, hasta que se sobraron 12 canastas. Pero ahora el Señor despide con toda esa multitud, ¿verdad? Mientras Cristo despide a esa multitud, envía, ¿verdad, Señor, a su discípulo, haciéndolo subir en la barca que vaya, ¿verdad? Cruce para otro ribera. Ellos sí, enviado por Cristo, va. Cuando llega en el medio del mar, ¿qué pasa? Mientras Cristo está orando, ¿verdad? Viendo que ellos están sufriendo tanto por golpe de ola contra su barca. Final Cristo, ¿verdad? Caminando sobre la faz del agua, se acerca hacia su discípulo, que está bien atónito, sufrido y golpeado, ¿verdad? Con gran ala, ¿verdad? Está cansadísimo con lucha contra esa ola también, ¿verdad? Cristo se acerca, viendo los discípulos al Señor que camina sobre la faz del agua, entonces están más asustados, ¿verdad? Fantasma, eso grita. Cristo responde, soy yo, no temáis. Pedro, ¿verdad? Mirando, ¿verdad? Sí, sí, era Cristo, es Cristo, entonces ahí nace, ¿verdad? Gran, también valentía, ¿verdad? Gran coraje. Dice, si eres tú, mándeme que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Sí, una valentía, un coraje muy grande, ¿sí o no? Si tú eres el Señor, mándame a mí que vaya a ti sobre las aguas. El Señor dice, ven. Sencillamente el Señor dice, ven. Pedro se baja de la barca y empieza a caminar. Un paso o 2 pasos, no sé. Pero al final, ¿verdad? Viendo el viento, ¿verdad? Viendo el viento, tomó miedo y empezó a hundirse. Él grita, ¿qué dice? Sálvame, Señor, así dice, ¿verdad? Sálvame, el Señor. Cristo al instante, ¿verdad? Extendiendo su mano y salvó a Pedro del hundimiento. Y Señor, y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Suena como una exhortación, ¿verdad? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Con qué domina el mar? Con la fe, ¿verdad? La fe es la que vence al mundo, ¿sí o no? En 1 Juan capítulo 5 dice, la fe es la que vence al mundo. Sin fe se hunde en el mar. Con fe sí vence. Pero Señor, habla con Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y después, ¿qué pasa? Cristo tomando la mano de Pedro, pasó a otra ribera. No. El destino a donde manda esa barca juntamente con sus discípulos es otra ribera, ¿verdad? Del mar. Pero Cristo, tomándola a Pedro, salvando del hundimiento del agua, y lo lleva ¿a dónde? A la barca. Por eso acá dice, San Mateo capítulo 14, versículo 29, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos, dice ellos, Jesús y Pedro, ¿verdad? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, así dice. Cristo, ¿a dónde lleva Pedro? En la barca. O sea, vamos a ver, todos los que estaban en la barca, todos los discípulos que estaban en la barca, ellos pueden ser, ¿verdad? Que tengan menos fe que Pedro, puede ser. Porque Pedro con gran coraje y valentía, ¿verdad? Dice, si eres tú, mándeme, dice, ¿verdad? Que yo vaya a ti. El Señor dice, ven. Pedro tiene mayor fe, pero al final termina como hombre de poca fe. Porque Pedro se hundió en el mar. Pero otros discípulos no se hundieron ninguno. ¿Por qué? Ellos estaban en la barca. Esa barca es la sombra de la iglesia. Tomando la mano de Pedro, Cristo subió en la barca. Cristo está sentado como capitán. Así que capitán de la barca es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Quién maneja esa dirección de la barca? Cristo. ¿Quién cuida la barca? Cristo, como capitán. Sí, se viene onda,
ola grande, ¿verdad? Y tempestad puede ser. Siempre el mundo está inseguro. La iglesia no se escapa del mundo, ¿verdad? La iglesia no se aparta del mundo porque tiene su misión, que es la misión de la iglesia, salvar almas, predicar el evangelio, rescatar muchas almas que están yendo al fuego eterno, para llevar mucho fruto para la gloria de nuestro Señor Jesús, para la gloria de nuestro Padre, ¿verdad? Celestial. ¿Cómo pescaremos? Escapado de la mar, no se puede, ¿verdad? Por eso en el mar tenemos que estar sí o sí, en el mundo sí o sí tenemos que estar, pero no hundido. ¿En qué modo podemos estar en el mar sin hundirnos? En la barca, la iglesia, en la iglesia, cuya cabeza es Cristo. El capitán de la barca es Cristo. Cristo nos lleva en su barca, ¿verdad? ¿Para qué? Pesquemos. Ahí se viene cumplimiento de, ¿verdad? Funcionamiento de Pedro como pescador. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí hundido en el mar no puede pescar. Uno ya está pescado en el mar, hundido en el mar. Uno ya está compartiendo cosas del mundo, pecando como cualquier pecador, ¿verdad? Llevando una vida pecaminosa, una vida indigna, una vida, ¿verdad? Sucia, una vida injusta, ¿verdad? Hundido en el mar, ¿verdad? Como igual que cualquier pecador del mundo. ¿Cómo pescar otro? Imposible. Para poder pescar al pecador, ¿verdad? Para salvarlo, tiene que estar bien ubicada, apartada de inmundicia del mundo en la barca. Cuidado, bien guardado, bien observado en la iglesia, con santidad uno puede pescar del mar, del maldad y inmundicia final, ¿verdad? Por eso Cristo nos enseña por esta cosa que pasó con los discípulos y Pedro. Señor dice, Pedro, sí, Señor, quédate ahí, a la par de Juancito, a la par de Andrés, a la par de Mateo. Ahí está tu ubicación, ¿verdad? Tiene que estar dentro de la barca, en el medio de los discípulos, en el medio de justo renacido unido en la iglesia. Ahí está, con gran potestad. Y final termina Pedro pescando. Por eso usted puede mirar, ¿verdad? En Hechos, Pedro pesca muchos hombres, ¿verdad? En su primer predicación, 3,000 judíos fueron salvos, 5,000 judíos también. ¿Dónde está ubicado ahora Pedro? Sellado con el Espíritu Santo juntamente con iglesia, camina. Ahí ve que se aumenta, ¿verdad? Gran cantidad de frutos. Muchos hombres y mujeres fueron pescados por la pesca de Pedro, por su evangelización, ¿verdad? Por eso, y nosotros mientras vivimos aquí en la tierra, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, estamos en el mar inseguro. El mar siempre está, ¿verdad? Con gran ola, con gran inseguridad. También dificultad, persecución, tribulación puede ser, y mucha necesidad. Pero siempre permanecer en la iglesia, en la cual el Señor derrama su multiforme sabiduría a cada uno de nosotros que somos principados y potestades como pescadores, ¿verdad? Pescador tiene que estar, ¿verdad? Con gran dominio sobre el mar, si no, no pescaría jamás, ¿verdad? Por eso, importante permanecer en la iglesia. Ahí aprendemos de toda palabra detalladamente y oración, conforme a la palabra y según voluntad de Dios. Teniendo buena comunión, final llevaremos muchos frutos para la gloria del Padre. Vea alrededor de ustedes. ¿Cuánta persona, cuánta gente aún ignora esta verdad? Algunos sí congregantes, algunos son verdad muy fiel de muy fiel congregante también, pero creen equivocadamente. Congregando termina mal. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. San Mateo 7:21, ¿verdad? ¿Qué es la voluntad del Padre que está en los cielos? Ser de renacido, ser salvo. ¿Quién puede entrar al reino de Dios? Cristo dice, de cierto te digo, que el que no naciere de él, agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es la voluntad del Padre entonces? Ser de renacido con palabra, evangelio, verdad, y el Espíritu Santo. Si no, no puede entrar al cielo. Muchos congregan, muchos buscan a Dios hoy en día. También muchos, ¿verdad?, practican su, ¿verdad?, enseñanza, mucha enseñanza y doctrina.
pero aún sigue siendo pecadores. Aún está bajo la condenación. Aún Cristo ya murió, aunque ya Cristo murió en la cruz, pero sigue siendo bajo condenación y culpabilidad. Sigue pidiendo perdón todavía. ¿Cómo suena? Está engañado. ¿Qué ocupan ellos? Ser pescado por la iglesia santa de Cristo. Por eso nosotros como miembros de la iglesia tenemos que cumplir esa misión, pescar a los hombres, ¿verdad? Y mujeres del mar muerto, rescatando con el evangelio, ¿verdad? Que sean salvos. ¿Verdad? Por eso siendo ya salvo renacido, miembro de la iglesia, pámpano de la vid verdadera, y somos pescadores hoy en día. No nos olvidemos de este punto y seguimos con esa misión hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Grandemente ya 4 elementos. Primero, permanecer en la vid, en Cristo, en la iglesia del Señor. Y debe aprender la palabra abundantemente para tener buena sabiduría de Dios. Y orar según promesa, palabra de Dios para que se cumpla nuestra oración. Y cuarto, misión grande, rescatar almas, pero muchas almas, ¿verdad? De la mano de Satanás y para llevarlo al reino del Padre Santo, para la gloria del Padre. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Oremos. Señor, muchas gracias por su gran salvación que nos brindó por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz, final dice, como una palabra, penúltima palabra, dijo, consumado es. Así que, Señor, con su sacrificio, con su muerte, con su derramamiento de la sangre, realmente, Señor, ya terminó la salvación, cumplió la salvación, ya consumó el pecado del mundo entero con su propio pago en su carne, muriendo, derramando la sangre, Señor. Señor declaró en la cruz, diciendo al mundo entero hasta confines de la tierra, consumado es. Pero aún, Señor, muchos moradores de la tierra, en diferentes países, en diferentes ciudades y en diferentes cantones y varios, no han oído todavía este mensaje verdadero. Ayúdenos, Señor, para que podamos estar bien preparados, permanecidos en la iglesia del Señor, aprendiendo la palabra y llevando una oración correcta según la voluntad de Dios y cumplir esa ambición de expandir el evangelio para nuestra familia, nuestros vecinos y nuestros amigos y nuestros compañeros quienes están cerca y lejos, para que ellos también tengan esa bendición tan grande de ser salvo, renacido, para poder entrar al reino del Padre, porque tarde o temprano realmente uno tiene que partir de la tierra, pero sin preparación con la salvación nadie puede entrar al cielo, sino termina con gran castigo y gran perdición. Así que, Señor, bendiga a todos nuestros hermanos nuevos, quienes son salvos, renacidos por el seminario que acabamos de llevar, para que puedan permanecer en la iglesia, congregando juntamente con nosotros, salvos, renacidos, para tener buena comunión y crecer mutuamente unidos juntos, para cumplir la misión de nuestro Señor, salvar alma hasta confines de la tierra, llevar este evangelio para rescatar hasta última alma, para llevarla al reino eterno del Padre Santo. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas para que crezcan como líderes, agrupando gente también para poder evangelizar. Enseñe, Señor, con abundancia de la palabra a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Bendiga grandemente, Señor, a toda la familia de nuestros hermanos y hermanas, para que pronto ni uno falte en ser salvo, Señor. Muchas gracias por todo y dejamos todo en su mano. Si oramos en el nombre de Jesucristo.